Bueno, amigos, ¿qué podemos decir? Esta semana ha sido ajetreada, la que pasó también, y desde creo que hace como 2 años traemos un desmadre, vivimos en una licuadora y están pasando cosas raras. Pero si nosotros estadísticamente analizamos tendencias, porque la vida se marca por tendencias, no hay cambios bruscos regularmente en las situaciones, la tendencia que vemos no es favorable al orden, a la paz, a la paz social, ni tampoco al desarrollo social de los mexicanos. Estamos viviendo momentos complicados donde las ratas están abandonando su barco, pero también en la oposición no hay la suficiente capacidad de tomar y llenar esos espacios de vacío. No hay una oposición existente. Y sin embargo, organizaciones, clubes, locos, hackers nos están regalando herramientas para poder hacer algo, para poder decir, oye, estas son armas para luchar contra esta gente. Vamos a tocar el asunto de Guacamaya Leaks y cómo es posible que quien pretende, y seguramente ya le dieron el dictamen de que nos va a cuidar como policía militar, ahora también les han metido un golazo y bajaron 4 terabytes de toda su información. También vamos a comentar de este rey del cash. Hay cosas nuevas en cada ocasión. Yo acabo de leerlo, no todo, pero hice una lectura rápida y hay cosas muy remarcables. Vamos a comentar un poquito de esas dos cosas y vamos a presentar en orden de edad, no se quedan, en orden de que llegaron a un gran individuo, un amigo nuestro, nuestro querido Carlitos Slim. ¿Cómo está, señor? Afortunadamente, bueno, saludos antes que nada. Bien, afortunadamente bien, preocupado por la situación que prevalece en el país como todos y que tiende a agravarse. Quiero agradecerles la invitación y estoy a las órdenes. Muchas gracias, mi general. Gracias, no sé si me oyeron porque me di cuenta que no traía el micrófono. Pero bueno, ahí perfectamente. Le pongo un filtro, ya ahorita lo acabo de subir. Bueno, Master of Puppets, no necesita presentación. Pues hola, ¿cómo están todos? Y gracias por invitarme otra vez para estar aquí platicando con todos de nuevo de todas estas situaciones que nos ocupan y preocupan del país, y sobre todo lo de Guacamaya Leaks y el problema que tenemos en que una institución vulnerada y que la Guacamaya Leaks nos ha dicho que también ha sido permeado por el narcotráfico, nos lo quieren poner ahorita para que nos cuide. Pues eso vamos a platicar, ¿no? Muy bien, magnífico. Isaac, ¿cómo estás? Querido Istarre. Hola, general, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Agradezco muchísimo la invitación. La política es un tema que realmente me apasiona junto con otros temas como la cultura, pero la política es uno de mis temas favoritos, entonces con mucho gusto estoy aquí colaborando. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros. Tú y yo hicimos el programa más bonito que tiene el canal, que fue del Art Deco. Y entonces, por eso es que tengo la confianza de invitarte. Bueno, en la época de Peña Nieto se utilizó un software que se dedicaba a desarrollar un espionaje, pero desde épocas del Pleistoceno, los gobiernos siempre han estado espiando a los ciudadanos, a los periodistas, a sus rivales y oponentes. Ahora, no es aceptable el que con nuestros impuestos se dediquen a hostigar, a espiar a otros individuos. Se pensó que con la ley de transparencia, con la honestidad y ahora sobre todo con un presidente que pues es un adalid de la justicia, esta clase de conductas ya no se llevarían. Mucho escándalo se hizo en el régimen de Peña Nieto por haber comprado a Israel el software Pegasus. Este software trata de encontrar brechas de seguridad en los servidores.
Si nosotros tenemos nuestra máquina y tenemos el Teams de Windows por nuestro trabajo, es obvio que a través del correo vamos a tener ahí una comunicación con nuestros compañeros, vamos a poder nosotros generar trabajos, hojas de datos, guardar archivos y conversaciones como estas se pueden guardar en Teams. Y es un repositorio con una ilimitada cantidad de terabytes. Bueno, este sistema de Teams fue hackeado en Chile y fue por Guacamaya Leaks. Ellos son expertos, son grupos de hackers que se dedican a reventar gobiernos populacheros. En Chile encontraron una brecha en la actualización de una puerta de entrada a la computadora y por ahí filtraron todos los archivos del ejército chileno, donde sí hubo generales despedidos, hubo cambios importantes y dramáticos en las fuerzas chilenas. Pueden googlearlo, por favor. Pero ¿qué creen? En México también lo hicieron. Y el problema es que en México el gobierno no tiene Microsoft Teams. Tiene un pinche programa freeware de Mozilla, donde las licencias valen, creo que la licencia de 1000 computadoras vale $10. O sea, les digo que es una cosa chafa. Pero aparte, el programa de seguridad del antivirus era freeware. Entonces Guacamaya Leaks no batalló mucho. Y no crean que entró una noche oscura a vaciar esto. 4 terabytes. Bueno, si aún ahorita no tenemos toda la información, es porque las personas que lograron accesar a esto, hay muchos candados para lograr que te den una llave de esto, ¿no? Pero bajar 1 terabyte te lleva 6 días. O sea, bajar 4 terabytes es algo descomunal. Pero aparte, cada archivo que se abre, están muchos infectados de virus y es muy tardado en limpiarlos cada uno. Por eso se espera que este trabajo de Guacamaya Leaks vaya a tardar unos 2 meses en que se vean cosas enormes. Ahorita se ve lo que algunos han encontrado, otros lo replican, se ven cosas obvias, pero el pedo que se le viene es descomunal. Muchas gracias, general. Bueno, ahí hay una cierta duda porque hablan de 6 terabytes equivalentes a 6,000 gigabytes y para entenderlo en números mortales son cerca de 1 millón de fotografías tomadas con una cámara 12 megapíxeles. Esto es, hablamos de 3,000 horas de video en alta definición o unos 40 millones de páginas de documentos digitales sin comprimir. Toda esta información, pues no es posible, digamos, hackearla, obtenerla, sino en un promedio de 716 horas, porque en México hay que acordarnos que la descarga promedio es de 20 megabytes por segundo, equivalente a, les digo, 716 horas. Entonces esto habla de que francamente no había un tratamiento adecuado, como bien lo mencionas, pero sí un descuido tremendo. Yo tengo versiones de otra naturaleza y les platico de cuál, y de hecho esta duda me sigue asaltando. Hay la versión, tal vez la han escuchado, tal vez no, la versión de que en realidad fueron filtrados los documentos desde dentro de la Sedena para sentar a López Obrador y su equipo. Esta versión, ¿por qué surge y a raíz de qué? Bueno, es virtualmente imposible que estuvieran 700 horas continuas hackeando los archivos de la Sedena. ¿Por qué? Pues la Sedena no tiene la mayoría de su documentación guardada en servidores. Trabajan todavía como hace, ¿qué les gusta? 50 años, 40 años. Muchos de los documentos existentes ni siquiera
estaban impresos en una impresora normal de tinta, sino en hojas hechas a máquina, por increíble que parezca. Pero, ¿cuál es este trasfondo? Bueno, el trasfondo podría ser en primera instancia una pelea interna dentro del sistema político para, pues, encaminar a López Obrador al desastre, más del que ya trae. Exhibir sus corruptelas. Revisaba yo hace unos minutos precisamente los Twitter o los tweets de Guacamaya, y hay información que está en la red que nadie ha mencionado, involucrando a prácticamente todos los personajes del equipo cercano de López Obrador en muchas corruptelas. Inclusive se habla, por ejemplo, del Culiacanazo, con más datos a fondo, y se señala que ya tenían conocimiento de que iba a ocurrir, pero pues nadie dijo nada, entre otros hechos que sabían que iban a ocurrir. Todo esto nos lleva a pensar o a sospechar que efectivamente es un rompimiento desde dentro del poder político de este país, y no es tanto que la Sedena, en este caso Crescencio Sandoval, pues haya sentado a López Obrador. No, acuérdense que Sedena funciona en cofradías, esto es, pues son grupos de generales. Crescencio no las trae todas consigo, no tiene el mando total en la Sedena, y luego entonces aquí se abre una brecha, en el sentido de que Crescencio, desde mi parecer, pues está viendo únicamente el escenario que le sembró quizá otro grupo más poderoso desde Sedena. ¿Por qué? Bueno, pues la versión inicial es de que Crescencio tiene todo el poder y fue el que sentó a López Obrador. A mí me parece que no, que alguien sentó desde dentro del poder político por medio de Sedena y la filtración de sus documentos a López Obrador y al propio Crescencio, porque a todas luces parece increíble que toda esa documentación, y seleccionada muy específicamente de personajes de la política de México, haya sido exhibida, más lo que viene. Entonces, desde esa perspectiva, a mí sí me parece que hay un rompimiento del poder, y que este rompimiento está exhibiendo a López Obrador y a sus cercanos en todo su nivel de corrupción, como quizá nunca lo ha visto antes México. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, el amor al dinero, el amor al poder, la corrupción, la colusión, un gobierno que en verdad no está sirviendo al ciudadano. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué vamos a ver? Todo. Están exhibiendo en sus entrañas a un gobierno que en realidad pues trabaja para sí mismo y trabaja quizá para otros gobiernos internacionales, y pues vemos a quizá un López Obrador que es instrumento, a un Sandoval que es instrumento de alguien más, pero que ya no están en la gracia de quienes deben de estar. Esa sería mi visión muy particular. ¿Y por qué? Se los digo, pues no son nada más especulaciones. Esto ya lo han analizado muchos círculos políticos, muchos círculos económicos, y la conclusión es la misma. Hay un rompimiento al interior del gabinete, del equipo de López Obrador, del equipo político de este país, y lo que vemos de este escándalo con las guacamayas y la información no es más que la punta de la madeja,
y esperemos cosas peores que se vayan a exhibir de este individuo que está en Palacio Nacional, dañando a México quizá como nunca antes, y lo único que le está quedando es negar todo, hacer espectáculo, hacer su show mañanero y negar todas las acusaciones, al grado de que está mordiendo literal a sus mismos testaferros, como era Proceso. Hoy tuvo un desencuentro precisamente con Proceso, le preguntaron respecto a muchos temas y a la exhibición que hacía Proceso de Adán, que había dejado a 2 herederos ligados a un cártel del narcotráfico, y pues dijo que no iba a hablar de ese tema, que porque eran politiquerías, ustedes saben, a descalificar siempre y echarle la culpa al capitalismo, a los conservadores, que Proceso ya es conservador, etc. Eso es un síntoma. Para mí lo trascendente quizá va más allá. ¿Y cuál es lo que está más allá? Bueno, que le exhibieron una parte de su documentación, porque recuerden ustedes que cuando se fue Peña Nieto se llevó consigo los famosos videos que habían obtenido precisamente con el Pegasus de López Obrador, ¿sí? Que fue, digamos, el seguro de vida, o es el seguro de vida, entre comillas, político de Peña Nieto. ¿Qué viene? Pues cosas peores para López Obrador. No podemos esperar más, y entre otras cosas, pues están saliendo a la palestra el verdadero rostro de quienes nos están desgobernando y dándole en la torre a este país. Para nuestra desgracia, pues el 90% de los mexicanos siguen dormidos ante esta realidad, o adormilados, o no quieren reaccionar porque están en su punto de confort. Pero toda esta documentación de las guacamayas extraída de Sedena, insisto, pues más parece una filtración que una extracción. Y si fue una filtración, estamos observando el rompimiento del poder político que decía López Obrador que era inexpugnable. Esta es mi visión, general Isaac Manuel. Qué recontra madrazo le acabas de arrimar ahorita al pinche peje. ¿Qué tal, Manuel? Te la dejaron votando, remátala a gol. No, y yo creo que tiene mucha razón, Carlitos, porque si nos fijamos, las filtraciones, digo, todavía falta mucho por salir, pero las filtraciones son a partir del 2018 para acá, y sobre cosas nada más de lo que ha sido el gobierno de López Obrador. No ha sido nada más. O sea, muchos chairos esperaban que sacaran, al principio decían, ay, espérense que salga también lo de Calderón y lo de Fox. A Peña Nieto no lo tocan ni ellos, curiosamente, pero esperaban que salieran todo eso, y cuando vieron que no iba a salir nada de Calderón ni de Fox, igual que López Obrador, empezaron a minimizar todo, y López Obrador dice, no niega que las cosas sean verdaderas, simplemente las minimiza, no les quiere dar importancia, como lo comentaba Carlitos de Dan Augusto, que, oye, lo están ligando directamente al cartel Jalisco Nueva Generación, y por cosas mucho menores que esas en cualquier país democrático ya lo hubieran corrido desde cuándo, y ahorita es interlocutor y es corcholata y es de los que están más adelantados para la carrera de la presidencia, etcétera, etcétera. O sea, imagínense en qué país estamos ahorita viviendo. Es realmente patético. También tenemos la situación de que en los Guacamaya Leaks han salido las conexiones del ejército con los Zetas, con el cartel de Sinaloa, que les pagaban, que los cuidaban, que les transportaban sus mercancías, etcétera, etcétera.
Y como dice Carlitos, yo creo que es más bien una confrontación dentro del mismo ejército, dentro del mismo equipo de López Obrador. Una lucha por el poder, porque López Obrador ya lo están viendo como que se va. Sin embargo, sigue teniendo mucha fuerza y yo creo que pues lo mejor está por venir. Yo quisiera poner esta situación de los Guacamaya Papers en un contexto como integral, mundial. Hay un proceso que desde hace años se ha estado desarrollando, que son las filtraciones de parte de los ciudadanos. Filtraciones de información de parte de ciudadanos que se enteran de información escandalosa sobre corrupción de sus gobiernos y buscan los medios para filtrar esta información. Generalmente los casos de corrupción de los gobiernos cuentan con el, pudiéramos decir respaldo, pero más bien con la complicidad de los medios de comunicación, digamos, hegemónicos, para que esta información no vea la luz nunca. Y lo interesante de todo esto que quisiera yo comentar ahora es que de un tiempo a la fecha, esta barrera que suponían los medios de comunicación corruptos se ha roto. Esta barrera se ha roto porque la gente está encontrando nuevas formas, nuevas vías de hacer llegar la información sobre los casos de corrupción para exhibir la corrupción de sus gobiernos, para exhibir los casos en los que sus gobiernos cometen actividades que van desde actividades económicas ilícitas hasta los crímenes. Entonces, quisiera yo recordar a nuestro amable auditorio los casos como los de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, una plataforma donde cualquier persona que desee puede entrar y subir filtración de casos de corrupción que conozca. Ese fue como un parteaguas de todo este movimiento que quisiera yo ahorita comentar. Está el caso de Edward Snowden, una persona contratada por el gobierno de los Estados Unidos para espiar a los ciudadanos, que en un momento dado decide que lo que se está haciendo está completamente mal, se escapa de Estados Unidos, huye a Rusia con muchísima información y una vez asilado en Rusia comienza a soltar la información de cómo el gobierno de los Estados Unidos espía a los ciudadanos no solo de los Estados Unidos, sino también de Europa y de Latinoamérica. Tenemos nosotros el caso de los Pandora Papers, por los cuales se filtran muchísima información de políticos y agentes económicos que tienen dinero prohibido en paraísos fiscales. ¿Por qué dinero prohibido? Porque es dinero que nunca reportaron su ganancia, se presume que la ganancia de ese dinero es ilícita y lo tienen escondido para que las autoridades de sus respectivos países no conozcan la existencia de ese dinero, lo tienen escondido en paraísos fiscales. Tenemos el caso de John McAfee, el creador del antivirus McAfee, que al verse él en problemas con el gobierno de los Estados Unidos decide comenzar a espiarlo a través de la embajada de los Estados Unidos en el país donde él se encontraba en ese momento, en un país centroamericano. Comienza a espiar al gobierno de los Estados Unidos de una forma, pues digamos, ingeniosa. Él, no él personalmente, pero gente pagada por él, contacta a las secretarias de la embajada de Estados Unidos en ese país donde él estaba y les regala computadoras muy, muy bonitas, con mucha capacidad, pero completamente preparadas esas computadoras para estarlas espiando, para estar espiando todo lo que hicieran esas secretarias. Y a través de ese mecanismo, a través de ese anzuelo, se hace él con información que en una primera instancia él dijo: yo conozco cómo funcionan las redes de tráfico de personas con fines sexuales, con diversos fines, tráfico de personas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Y conozco las personas del gobierno de los Estados Unidos que están involucradas en este tráfico. Pero eso, dijo él, eso es lo menos grave de lo que conozco. Y toda la información a la que he tenido acceso la voy a utilizar como mi seguro de vida. Pese a eso, él es encarcelado en España y aparece supuestamente muerto en España. Digo supuestamente porque hay quien comenta
que hubiera podido haberse dado el caso en el que lo desaparecieron, entre comillas, a través de la figura que tiene el gobierno de los Estados Unidos de las personas que le van a dar información sobre casos criminales. Entonces, los hacen pasar por muertos y esta persona, Phil, da a conocer a las autoridades la información que posee y lo dotan de una nueva identidad que ya nadie más va a saber quién es, nadie más va a conocer quién es él. Entonces existen algunos indicios. Supuestamente él se habría comunicado con algunas personas diciendo que tiene una nueva identidad, no sabemos eso. Pero están esos casos hasta ahorita. Y hay un caso que ahorita está en España con una comunicación sobre el caso cada vez más con mayor impacto ciudadano, que se conoce como Expediente Royuela, por el cual una familia de apellido Royuela accede a un archivo físico de un fiscal corrupto en España, donde ese fiscal corrupto tenía guardados de su puño y letra escritos las actividades criminales que llevaba a cabo. No solo ese fiscal corrupto, sino toda una red de personajes políticos, de actores económicos y de medios de comunicación en España. O sea, toda una cadena de corrupción que pasaba no solo por la política, sino, como ya dije al principio, por los medios de comunicación precisamente para tapar la información. Y esto ha sido tan escandaloso que pese a que los medios lo han ridiculizado diciendo que esa familia de apellido Royuela están en realidad locos y que todo lo que están diciendo son puros inventos, cada vez va teniendo mayor peso político y cada vez va siendo más escandaloso todo lo que ellos han estado dando a conocer y cada vez más gente se está enterando del caso y este caso cada vez va siendo más sonado en España. Entonces, en este contexto surge en México y en varios países, como ya bien dijiste, general, en varios países que se caracterizan por tener gobiernos populistas, surge este equipo de hackers que se hace llamar Guacamaya Leaks y hackean a diversos gobiernos corruptos, incluido el gobierno de ya saben quién. Entonces, yo lo pondría dentro del contexto de un proceso que se está dando a nivel mundial, que cada vez es más poderoso, que cada vez hace que la gente se enoje más con sus gobiernos al conocer la verdad sobre sus gobiernos, al conocer de primera mano la corrupción y poderla palpar, la corrupción de sus gobiernos. Y esto es como un movimiento que se está dando a nivel internacional y que está generando todo un cambio político y un cambio social a nivel mundial. Eso es lo que quería yo comentar, general, hasta ahorita. Pues creo que tenemos algunas visiones que nos han abierto los ojos. Creo que quien vea este programa va a poder dar una revolución de su mente. Aunque podríamos seguir hablando de este tema, creo que le invitamos a todos a que googleen, que busquen información. Si quieren no nos crean, por favor, convénzanse de que hay algo en Guacamaya Leaks. Y como nos dijeron nuestros tres amigos, no estamos viendo ni siquiera la punta del iceberg.